¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Tribuna. Hoy tenemos dos temas sumamente importantes para hablar con ustedes. Estaremos hablando sobre un encuentro, el Congreso Nacional de la Defensa Pública. Los defensores públicos son los abogados públicos, digamos, esas personas que nos defienden cuando no tenemos recursos. Y que, bueno, ¿de qué se trata este tema? Es lo que estarán visitando los responsables de Defensa Pública. Gloria, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Un saludo también para la audiencia. Y es tan importante esto porque es una realidad, no siempre y en todos los casos, personas con problemas con la justicia encuentran un abogado y la función que cumplen con eso de tener una defensa, que finalmente es un derecho, el derecho a la defensa, como se dice en un caso de cualquier litigio, ¿no? Y ver cómo está esa regulación, porque hace poco se hablaba de, bueno, si una persona tiene recursos, debería pagarse un abogado, porque no es fácil. O sea, Sí. cuando te dicen, búscate un abogado, no es simpático a veces en el momento en que tenés que ver los honorarios, esas cosas. ¿Cómo está ese tema? Es lo que estaremos hablando hoy sobre este 10º Congreso Nacional de la Defensa Pública, que nos estarán acompañando del Ministerio de la Defensa Pública. Pero antes ya nos acompaña en estudios el embajador de Italia en Paraguay, el señor Marcello Fondi, o Marcello Fondi, ¿verdad? Quien lleva 1 año y medio en Paraguay, así que agradecemos el tiempo, la presencia al embajador por acompañarnos hoy. Embajador, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, lleva 1 año y medio en Paraguay, embajador, y bueno, realmente ya conocía Sudamérica, vimos en su perfil que estuvo en Venezuela, estuvo en un lugar caluroso, pero tan caluroso como Paraguay es Venezuela. Sí, Maracaibo, Sí. en el norte de Venezuela. Sí. Así sí, ha sido mi primera experiencia como diplomático y la tengo en mi corazón. Incluso considerando cómo anda ahora la cosa en Venezuela, me da mucha pena, honestamente. En aquel tiempo, estoy hablando del final de los años 80, Venezuela ya estaba empezando un percurso difícil, pero todavía era un país con muchas oportunidades. Esperamos que salga de todo esto Sí. lo más pronto posible. Esperemos que la cuestión de la democracia, que golpea muchísimo, sea una cuestión temporal solamente, ¿no? Sí, sí, nosotros lo esperamos también porque hay una comunidad italiana Sí. de más de 500.000 personas que viven en Venezuela, que tienen origen italiana, más o menos lo mismo que pasa en Paraguay y otros países de Sudamérica, pero allá mucho más tienen pasaporte Ah, italiano. italiano, y es porque es una inmigración mucho más reciente, Ok. la de los italianos en Venezuela. Entonces son ciudadanos, se quedaron ciudadanos, solamente algunos de ellos se naturalizaron venezolanos. En Paraguay, ¿cuántos descendientes italianos tenemos? Mira, es una pregunta que no es nada fácil de contestar, porque, digamos, de origen italiana, con raíces italianas, nosotros contamos por lo menos el 25% de la población de Paraguay, con origen italiano. Después tenemos un grupo de italianos que siempre se quedaron italianos y siguen siéndolo. Aquí en el país estamos hablando de alrededor de 25.000 personas. Pero en estos últimos años hay muchos ciudadanos paraguayos que aprovechan de sus raíces italianas para para conseguir la ciudadanía italiana y el pasaporte. Sí, entonces ahí tenemos otro vínculo importante. Y hoy, embajador, 2024, ¿cómo califican las relaciones entre Paraguay e Italia? Bueno, yo diría en general que las relaciones bilaterales son muy buenas. Hay una antigua amistad entre los países. Italia tiene relaciones diplomáticas con Paraguay desde 1865. Entonces es una larga historia de relaciones bilaterales que está fundada en la amistad, en la relación económica y también culturales. Hoy en día estas relaciones, por supuesto, se han también desarrollado en otros sectores, por ejemplo, sobre todo en la cultura, en la difusión de la lengua italiana,
Hay un sector donde se puede todavía trabajar mucho y es el crecimiento de las relaciones comerciales. Ahí sí se puede hacer más, ya que ahora Italia es solamente el partner número 15 de Paraguay como relaciones comerciales. Y queremos subir en esta... Aumentar eso, ¿no? Aumentar. Por ejemplo, ¿y cuáles son los intereses más que tiene Italia con Paraguay y después viceversa Paraguay con Italia? Bueno, hay intereses distintos en varios sectores. Sin duda, por ejemplo, en el sector cultural y del idioma, hay un interés muy difundido en Paraguay por el idioma italiano y para la cultura italiana y europea. Eso diría que es el sector donde tenemos más satisfacción y donde se ve un crecimiento del interés. El segundo sector que es importante para nosotros son las relaciones económicas, porque Paraguay es un país que tiene un futuro de grande perspectiva de desarrollo. Por eso Italia mira con mucho interés para ser partner de Paraguay en el desarrollo del país mismo y también de nuestro país, Italia, en varios sectores, desde la agricultura hasta la alta tecnología. Le hago un ejemplo. Hay una cooperación entre Paraguay e Italia por lo que se refiere al lanzamiento de nanosatélites. Paraguay tiene ya experiencia con Japón, ahora también Italia se está acercando a Paraguay para que estos nanosatélites que están productos en Paraguay vayan en la órbita con un vector italiano. O sea que en la práctica, digamos, y sobre todo en conocimiento es importante el intercambio para nosotros, como Paraguay, ¿no? Eso se tiene como una agenda, aparte de este dato, de otros proyectos más. Sí, por supuesto, tenemos una agenda bastante amplia para desarrollar la cooperación bilateral. Agenda que vamos a discutir con el gobierno de Paraguay la próxima semana en ocasión de la visita aquí en Asunción de un subsecretario de Relaciones Exteriores, la señora Tripodi, que se va a reunir con el señor viceministro de Asuntos Exteriores, con el viceministro de Comercio, Reyes, y también con altos funcionarios de otras administraciones, para averiguar dónde estamos en la colaboración y dónde se puede desarrollar más. Yo diría que el sector más prometido en ese sentido es proponer el sistema de la pequeña y media empresa italiana, que es el secreto del desarrollo de Italia, ¿no? Honestamente. Italia, ustedes saben, es el país más industrializado número 7 del mundo. Y este resultado ha sido conseguido no solamente con grandes empresas, sino también con el trabajo de la pequeña y mediana empresa. Es un modelo muy peculiar de Italia, que estoy seguro va a ser de interés también para el tejido productivo de Paraguay. Y que de hecho nuestra economía, César, es así. También, o sea, el 90 y pico por ciento, sí. Y claro, y sobre todo tener esa experiencia de compartir y sobre todo las exitosas pueden ayudar grandemente aquí a los paraguayos que se dedican a eso o que quieren impulsar o dedicarse a eso, ¿no? Sí, hay que hacer un intercambio de experiencias. Sí. Para confrontarse, porque uno puede hacer errores, puede ganar soluciones particulares. El intercambio de experiencias es todo. Sí. Justamente una de las cosas que usted había dicho al asumir ya hace un año y medio más o menos, era explorar, profundizar esos lazos culturales y también profundizar lo que tenía que ver con lo económico, cultural, científico. ¿Cómo evalúa estos un año y medio, embajador? Usted vino un poco post-pandemia, el mundo empezó a abrirse. ¿Está contento con esas relaciones logradas hasta este momento? Sí, sin duda la pandemia
lamentablemente hizo mucho daño en el movimiento de las personas, en su posibilidad de movilizarse. Pero gracias a Dios ese es un recuerdo. Y nosotros registramos un gran incremento de demanda de viajar a Italia. Los ciudadanos paraguayos que viajan para conocer el país es en constante aumento. Quizás con mejor conexiones de aerolínea el resultado sería, digamos, más alto. Esa es una responsabilidad también por Italia, que conecta Italia a Sudamérica, pero no todos los países sudamericanos. Y estamos trabajando, por ejemplo, para que la conexión entre Italia y Brasil se una a una ulterior etapa en Paraguay, para tener más oportunidad para escoger aerolínea y viajar a Europa. Hay un interés muy largo de los estudiantes paraguayos para Italia, porque ellos han estudiado mucho en los libros, en la escuela, la historia de Europa, de Italia, de la ciencia, de la literatura. Entonces quieren averiguar en persona, digamos, lo que es Italia en este momento. Y el idioma es tan similar, italiano y español, que la puerta está siempre abierta para entenderse, para comunicar. Tenemos que trabajar, y este es un compromiso que yo tengo, más en la cooperación entre universidades. Tenemos un convenio con la Universidad Nacional de Asunción, otro con la Universidad Católica, en distintas disciplinas. Y para intercambio de profesores, de docentes. Tenemos que trabajar más y buscar los recursos para aumentar el número de las becas, para que estudiantes paraguayos puedan ir a Italia a pasar 6 meses, un año, y después volver al país con un mayor conocimiento de Italia. Bueno, justamente el Ministerio de Educación está cambiando las reglas para el universitario, que le va a servir una especie de Erasmus, que también le va a permitir entonces, si va a hacer esas pasantías o ese intercambio, semestre, ¿no? posteriormente le sirva, ¿verdad? Sí. Y realmente una experiencia europea, una experiencia muy interesante en varios campos, embajador. Sí, eso es muy importante, que las instituciones hagan su papel para aumentar, digamos, las oportunidades. En ese sentido, me gustaría mencionar también otra actividad que es interesante. Ustedes saben que en Paraguay, sobre todo en Asunción, opera la Sociedad Dante Alighieri, que lleva 2 escuelas, que son escuelas muy grandes, con más de 2.000 estudiantes. Ahora, la embajada está trabajando para que el diploma que está otorgado para la Escuela Dante Alighieri tenga directamente, en automático, un valor legal en Italia. Lo que actualmente no es. Sí. Y lo que permitiría a estudiantes paraguayos que terminen su liceo, la escuela secundaria, acá poder ir a Italia directamente y ser recibido por la universidad. Va a tener la misma validez. Misma validez. Y pues sabes que eso es muy importante, como una proyección también, es un plus demasiado importante. En temas de salud también se tienen pensado, se tienen acuerdos con universidades. En materia de salud, la materia de la salud es más complicada. Sí. Porque el tema de la salud involucra distintos niveles de capacitación. Sí, ¿no? sí, Depende totalmente. entonces del nivel. Nosotros estamos negociando con el Ministerio de la Salud de Paraguay un convenio para que el personal sanitario de Paraguay, en particular enfermeros, puedan hacer una experiencia profesional de 1 o quizás 2 años en Italia para capacitarse, digamos, en algunos sectores particulares y después volver a Paraguay y llevar consigo esa capacitación. Italia tiene mucha necesidad de nuevos jóvenes
que quieran practicar la medicina y también la materia sanitaria más Sí. básica. Entonces hay un interés recíproco entre los dos países para realizar este tipo de acuerdos. Lo estamos negociando. En temas comerciales, ¿se tienen números de cuánto es lo que Paraguay exporta o lo que Italia importa aquí? Sí, sí, yo estuve mencionando que Italia es solamente el partner número 15 de Paraguay. En tema de números, los últimos números sellados que tenemos son elaborados por el Banco Central de Paraguay y se refieren al año 2023. Esos números nos dicen que en términos de comercio, Paraguay exporta a Italia por alrededor de 80 millones de dólares por año y Italia exporta hacia Paraguay por 90-95 millones de dólares. Casi iguales, ¿no? Igualito, sí. Sí. Paraguay exporta sobre todo materia prima alimentaria, mientras que Italia exporta acá producto intermedio, tecnología, mueble, ¿no? Donde Italia está más conocida. Pero todo esto puede crecer inmensamente en el sector de la energía, por ejemplo. También del desarrollo industrial del país. El acero, los tejidos, la máquina agrícola industrial, la agroindustria. Yo espero que Paraguay logre ser un país más transformador, entonces con más valor añadido de su producto, de su riqueza. Y para realizar esto, Paraguay puede lograrlo con buenas relaciones económicas con países europeos, por supuesto, incluso Italia, que es un país que tiene mucho que decir en materia, por ejemplo, de agroindustria, agroalimentaria, el proceso de transformación, que es parte muy importante de nuestro Producto Interno. Bueno, justamente Italia probablemente ocupa en nuestra mente uno de los países más desarrollados en cuanto a producción de alimentos terminados también, y quien no quiere disfrutar una comida italiana, una receta italiana, un producto italiano, de manera que sí, siempre las relaciones pueden ser aumentadas, embajador. Usted hablaba también de este interesante tema que tiene que ver con el aumento de flujo de estudiantes, de pasantes, la cultura, que es muy amplio, muy importante, pero también está en la agenda una firma de un convenio entre agencias de noticias. Esto también es novedoso. Sí. Eso me alegra mucho. Sí. Quiero darle las gracias a la Agencia Pública de Paraguay para manifestar su interés en favorecer este otro tipo de intercambio, Claro. que es fundamental. Por supuesto, los medios pueden hacer muchísimo para que los países se conozcan más. Y entonces este convenio va a ser un tool, una herramienta, como se dice acá, para incrementar esta recíproca conciencia. Sí. Estamos hablando de la agencia ANSA, que es una de las más importantes de Italia, obviamente, ¿no? Sí, ANSA, yo diría que es la agencia tradicionalmente más conocida en Italia, y que tiene un papel particular para todo lo que se refiere a la noticia del sector público, de las actividades de las instituciones. Yo diría que la mejor agencia de prensa que tenemos en Italia. No es la única, pero es la que tiene más tiempo operando. Qué interesante, ¿verdad, Gloria, embajador? Porque Italia es el único país que habla italiano, ¿no? Pero el italiano es universal prácticamente, porque ¿quién no quiere hablar italiano? ¿Quién no estudió italiano alguna O vez que no comprendamos. en su vida? O que algo no comprendamos al ser latinos, ¿verdad? También, embajador. Mira, me voy a permitir de manera muy amigable de contradecirla. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque la verdad que italiano es la lengua oficial, una de las lenguas oficiales también en Suiza. Claro.
Ah, también, sí, sí, del cantón. Ahí está. del Cantón Ticino. Sí, sí. Yo lo conozco bien porque estuvo como cónsul allá, Ajá. en Lugano. Otro país donde se habla italiano oficial es la ciudad del Estado del Vaticano. Y al final, El Vaticano, sí. el Vaticano y al final San Marino, la República de San Marino, esa pequeñita Totalmente. nación que está en el centro de Italia. Pero sí, sin duda, hay mucha demanda de italiano, mire, en Japón, en Norteamérica, porque Argentina imagino que debe ser fuertísimo, ¿no? sí, 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 sin duda, sin duda. Pero le voy a decir, la gente siempre más, en el mundo, ¿no? Más sofisticada. Entonces, si quiere de verdad comprender cómo está hecho un país, por qué hace productos particulares, quiere averiguarlo hablando el mismo idioma de lo que los produce, ¿me entiende? Sí. Que eso, yo me refiero a Ferrari, por ejemplo, como carro deportivo, Sí. pero también en otra industria italiana. Conocer el idioma de un país te ayuda muchísimo a entender muchas otras cosas, que no es sencillamente comunicarse. Y los tanos en la Argentina, ¿verdad? Que para nosotros es absolutamente referencial y es un poco el tono que le da en la conversación, sobre todo los que son más de los porteños, ¿verdad? Que se nota mucho. Sí, yo estuve en Buenos Aires 3 semanas atrás. Sí, Era mi primera visita allá. sí. Y me di cuenta de cuánta italianidad Sí. hay también en Buenos Aires. Los edificios, todo. Los edificios. La manera de hablar español está muy cerca de la manera Sí. italiana. Otro país maravilloso que le dio muchas oportunidades a los italianos que salieron del país cuando se necesitó, al final de la Primera Guerra Mundial, al final de la Segunda. Entonces nosotros tenemos que agradecerle a esos países, incluso Paraguay, no solamente Latinoamérica, también Australia, donde muchos italianos tuvieron una otra oportunidad de crecer con su familia. Embajador, no puedo dejar de hacer esta pregunta. ¿Cómo califica lo que nosotros llamamos aquí, consumimos la comida italiana? Porque nosotros las pastas y lo que son las pizzas, los calzones, de lo que usted pudo probar, ¿vamos bien en esa gastronomía de lo que probamos Sí. de ustedes? Anda muy bien. Ah, ok. En Asunción, Sí. se puede comer buena cocina italiana. La pasta y no solamente, la pizza. Sí, yo diría que el nivel está igualito a Italia. Ah, buenísimo. Igualito. Igualito, Ah, ok, eso es muy bueno. Está muy bueno. Está entonces. muy bueno. Sí. Bueno, embajador, ahí hablamos de varias cosas y cuáles son los proyectos a futuro de estas relaciones bilaterales con Paraguay. Hablaba de aumentar varias cosas, pero ¿qué tiene en mente que pueda compartir con nosotros? Gracias por esta pregunta, porque me da la oportunidad de informar que el proyecto un poco más de largo plazo que yo tengo como embajada es realizar en Italia una country presentation. Ayúdenme con el español. Sí, Porque no quiero ser Presentación demasiado país. Sí. anglófilo en ese presentación sentido. país. Exacto. Porque hay que trabajar mucho también en Italia para conocer mejor a Paraguay. Sí. Y esta actividad se va a desarrollar en la preparación en esos próximos 6 meses Ok. para llevar a un evento que se va a realizar en Italia con el papel fundamental del gobierno de Paraguay, de los ministerios involucrados y también del sistema banquero. Ayer estuve hablando de este tema con el director del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, hacer un evento donde Italia pueda aprender lo que es Paraguay. Ese es el proyecto que tengo. Y fundamentalmente, Qué bueno, ¿no? además de todo lo que es negocios bilaterales, Paraguay tiene una riqueza en lo que es el turismo religioso, que estoy seguro que a Italia va a interesar muchísimo también, Sí. ¿verdad? Este es otro sector. Yo quiero que se conozcan más las misiones jesuíticas en Italia, porque no están conocidas bastante
Y en eso estoy trabajando con la señora ministra del Turismo, Angelita Duarte, que está haciendo un trabajo muy fuerte. Y estamos trabajando también a la vista del Jubileo en Italia, Sí. que va a empezar el 1 de enero, para que los paraguayos pues, sean facilitados a viajar a Roma y a disfrutar del Jubileo. Bueno, Excelente. realmente qué lindo proyecto, embajador, de manera que contentos de saber que hay mucho por hacer Sí, y contentos porque finalmente el acuerdo con la agencia ANSA nos afecta, permitirá también ¿Y cuándo que, ya vamos a empezar a ver ese que, intercambio? y en breve, Ah, ok. no te apures, en muy poco tiempo, así es Ok, que, no, estamos embajador, expectantes. muchísimas gracias por visitarnos. gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Gracias, Realmente embajador. un luego. placer hablar con el embajador Marcelo Fondi, embajador de Italia en Paraguay, escuchando ustedes todo lo que tiene que ver con estas relaciones diplomáticas. Nos hablaba incluso del interés de Italia en los nanosatélites, estos Sí. pequeños satélites, tan poca cosa que parece, pero tan importante lo que van haciendo. Nos decía que Paraguay tiene grandes perspectivas de desarrollo, ¿verdad? Por eso también es esta mirada interesante que tiene Italia hacia nuestro país. Vamos a una brevísima pausa. En instantes estamos con más tribuna.